¿Y si te dijera que uno de los casos más oscuros y perturbadores de México no fue cometido por un grupo criminal organizado, ni por hombres armados, ni por una red poderosa, sino por 4 hermanas que durante años operaron sin que nadie interviniera? Una historia tan dura, tan silenciosa, que incluso hoy México no termina de entender cómo fue posible. Esta es la historia de las Poquianchis. Década de los años 50, México avanza hacia la modernidad. Nuevas ciudades, nuevas carreteras, nuevos sueños. Un país que se presumía cada vez más moderno, pero que en muchas zonas rurales seguía funcionando con reglas antiguas, con autoridades rebasadas y con problemas que nadie quería mirar de frente. En medio de ese contraste crecieron las hermanas González. Las hermanas crecieron bajo la mirada estricta de un padre duro y autoritario, un hombre que imponía disciplina de manera rígida, controlando la educación, la conducta y la vida entera de su familia. No era un hogar donde se hablara de afecto, sino de obediencia. Los errores se pagaban caro, las decisiones no se cuestionaban, y el miedo se convirtió en parte de la rutina diaria. Esa crianza severa moldeó sus ideas. Les enseñó que el poder se ejerce con control, que la obediencia se obtiene con presión y castigo, y que la vida de los demás puede reducirse a una herramienta. Nadie imaginaba que esas lecciones torcidas se transformarían años después en la base de un sistema clandestino que marcaría al país. De adultas, las hermanas comenzaron administrando pequeños locales privados, en su mayoría establecimientos nocturnos frecuentados por hombres de la región. Al inicio, parecían negocios como muchos otros: música, alcohol, hombres de paso y una puerta que se cerraba por las noches. Pero pronto descubrieron algo. Había demanda, había dinero y había muchas mujeres jóvenes, engañadas o desesperadas, que se quedaban sin opciones. Con el tiempo, esos locales dejaron de ser simples negocios. Se convirtieron en puntos de entrada a un sistema cada vez más cerrado. No pasó mucho tiempo antes de que sus negocios se expandieran. Abrían un local, luego otro, luego otro. Y donde había un pueblo aislado, aparecía una nueva casa manejada por ellas. Para los vecinos, eran las señoras que manejan casas de citas. Para quienes entraban, eran otra cosa. Las mujeres que llegaban a esos lugares lo hacían buscando trabajo, ayuda o una oportunidad para sobrevivir. Algunas fueron convencidas con promesas de empleo. Otras fueron llevadas por conocidos. Algunas, incluso, fueron entregadas por sus propias familias en un contexto de pobreza extrema. Pero una vez dentro, quedaban atrapadas bajo un sistema rígido, con reglas estrictas y sin posibilidad real de abandonar el lugar. Los horarios eran controlados, las salidas eran contadas. La información hacia afuera se vigilaba cuidadosamente. No había escape. Todo estaba vigilado. Cada movimiento era observado. Con el tiempo, el miedo dejó de ser un momento y se volvió un estado permanente. Las Poquianchis no manejaban solo negocios, manejaban destinos. Las mujeres que lograron salir años después describieron un ambiente donde el tiempo se confundía. Los días eran iguales y la esperanza se iba apagando poco a poco. El mundo exterior se sentía lejano, casi imaginario. Adentro solo existía la rutina, órdenes, gritos y la sensación constante de que nadie escucharía si pedían ayuda. Los vecinos escuchaban rumores, pero nadie decía nada. En comunidades pequeñas, hablar podía traer problemas, y callar se volvió parte del paisaje. Hubo quienes sospecharon, quienes vieron cosas extrañas, quienes escucharon historias a medias. Pero durante años, el miedo, el interés y la indiferencia fueron más fuertes que cualquier intento de denuncia. Hasta que todo cambió. En 1964, una joven consiguió huir de uno de los establecimientos. Llegó ante las autoridades agotada, confundida y con señales claras de haber vivido algo grave. Su testimonio fue tan fuerte que al principio parecía imposible. Contó de control, de encierro, de abusos de poder, de mujeres que llegaban y ya no salían. Muchos pensaron que exageraba,
que nadie podía operar algo así durante tantos años sin que hubiera consecuencias. Pero un investigador decidió escucharla con seriedad. Tomó nota, hizo preguntas, la volvió a entrevistar. Y ese simple acto cambió la historia de México. Las autoridades se dirigieron al rancho principal de las hermanas, un lugar aparentemente normal, con paredes, corrales, habitaciones y espacios de trabajo. A simple vista, podría parecer un rancho más entre tantos de la región. Pero al comenzar la inspección, la verdad empezó a salir. Al revisar los cuartos, se encontraron objetos personales de mujeres que nunca habían sido reportadas como vecinas del lugar. Ropa, fotografías, anotaciones, prendas sin dueño aparente. Había también libros de registro, cuadernos con nombres, fechas y anotaciones breves. Para los investigadores, aquello no era solo un negocio, era una estructura. La policía describió el lugar como una organización con funciones definidas. ¿Quién mandaba? ¿Quién vigilaba? ¿Quién hablaba con la gente de afuera? ¿Quién se encargaba de mantener todo en orden? No se trataba de algo improvisado. Era una operación completa que llevaba años funcionando. El impacto fue tal que la prensa comenzó a llamarlo el Rancho del Horror. En los periódicos, el país entero se enteró de lo que sucedía en aquellas zonas rurales de las que casi nadie hablaba. El juicio fue uno de los más mediáticos de la época. Testigos, sobrevivientes y residentes de la zona declararon sobre prácticas duras, control extremo, desapariciones sin explicación y un ambiente donde el miedo era parte del día a día. Las hermanas fueron encontradas culpables de múltiples delitos y sentenciadas a décadas en prisión. Pero el impacto social fue más grande que cualquier sentencia. México se enfrentó a una verdad incómoda, que un sistema así pudo existir durante años sin que nadie lo detuviera. Cuando se habla de las Poquianchis, las preguntas no terminan. ¿Cómo pudieron 4 hermanas construir un sistema tan oscuro? ¿Cómo pudo operar tanto tiempo sin intervención? ¿Y cuántas vidas se perdieron en el vacío del silencio? La respuesta no solo está en ellas, está en todo un entorno que prefirió no ver, en los vecinos que escuchaban, en las autoridades que ignoraban y en la sociedad que normalizó el abuso durante demasiado tiempo. Es un recordatorio de que el mal, a veces, no se esconde en las sombras, sino a plena luz del día. Después de que el caso salió a la luz, las conversaciones comenzaron a cambiar. Programas de radio, notas de prensa y conversaciones en plazas públicas mencionaban el nombre de las Poquianchis con una mezcla de horror e incredulidad. Por primera vez, muchas personas se preguntaron qué estaba pasando en otros lugares de los que nadie hablaba. Se empezó a discutir sobre la vulnerabilidad de las mujeres en contextos rurales, sobre la falta de vigilancia real y sobre la facilidad con la que el poder local podía tapar cualquier cosa. Con el paso de los años, el caso se convirtió en referencia obligada cuando se habla de crimen organizado, de corrupción y de lo que puede ocurrir cuando varias personas deciden callar al mismo tiempo. En escuelas, universidades y espacios de análisis, las Poquianchis dejaron de ser solo un nombre para convertirse en un símbolo, en recordatorio de que el horror no siempre necesita de grandes estructuras. A veces, basta con unas cuantas personas dispuestas a ir demasiado lejos. Y aunque ha pasado tiempo, cada tanto el caso vuelve a mencionarse, porque una historia así no desaparece del todo. Permanece en la memoria colectiva, como una advertencia, como una señal, como una voz que susurra. Si no miras lo que pasa a tu alrededor, puede repetirse. Tal vez lo más inquietante de todo es pensar cuántas historias similares nunca se conocieron, cuántos lugares hubo y todavía hay donde el miedo manda, donde la gente prefiere no preguntar, donde se sabe que algo está mal, pero se considera más seguro mirar hacia otro lado. El caso de las Poquianchis no solo habla de 4 hermanas y de lo que hicieron, habla también de un país entero que durante mucho tiempo no quiso escuchar ciertas verdades, porque reconocer lo que ocurre obliga a tomar postura, obliga a romper el silencio, obliga a aceptar que el verdadero terror no siempre viene de lo sobrenatural, sino de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando nadie los detiene. Hoy,
Las casas donde operaron siguen de pie, algunas convertidas en ruinas, otras demolidas, otras habitadas sin que los nuevos dueños sepan nunca lo que ocurrió ahí. Nadie sabe cuántas víctimas fueron realmente. Los números oficiales hablan de decenas, los investigadores hablan de cientos, pero lo verdaderamente aterrador no es el número. Es que este infierno existió durante años, a plena luz del día, en silencio, oculto, normalizado. A veces, el horror humano supera a cualquier leyenda. Y es ahí donde inician las historias de Noche Eterna. Si tienes una historia que te haya pasado o que se cuente en tu pueblo, envíala para que aparezca en el próximo episodio de Noche Eterna. No olvides seguirnos, dejar tu me gusta y compartir este video, porque tú podrías ser el protagonista de la siguiente historia.